buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por invitarnos para estar en estas jornadas y poder seguir aprendiendo, ¿no? de todas las experiencias y compartir lo que hemos encontrado durante estos años, ¿no? de caminar por estas vías del compostaje que nos llevan hacia muchos y diferentes lados, ¿no? Al final, desde el Ayuntamiento del Boalo, Cerceda y Matalpino, ¿vale? Primero lo voy a centrar en lo que es nuestra localidad. Eh, lo que detectamos era una necesidad que yo creo que todos los eh, directores o responsables políticos de mancomunidades de gestión de residuos, de mancomunidades de ayuntamientos o de servicios y de las propias entidades locales, ya sean pequeñas o medianas, tienen ahora encima de la mesa la necesidad de cumplir con unos estándares de reciclaje, de recuperación, de reutilización de los materiales que, bueno, vienen derivados de la basura de nuestras casas, de nuestras viviendas, ¿no? Y ahí nos encontramos con un grave problema, ¿no? Y es el primero que la fracción orgánica, que la FOR, pues, ocupa casi el 40% en la mayoría de los casos de ese volumen y de ese peso y, por tanto, la primera solución que hay que encontrar es para ese tipo de residuo. Entonces, ¿dónde cambia el concepto? Pues en el momento que empiezas a investigar y te das cuenta de que efectivamente se trata de un elemento natural, que puede tratarse como tal, con un proceso natural, por tanto no necesitaría que se derivara a grandes centros de tratamiento, incluso pues que existen iniciativas puestas ya en marcha y muy reconocidas con una gran trayectoria para tratar esos residuos en las propias casas, ¿no? de las personas que los estamos produciendo. Y por otro lado, que por tanto ya no son un residuo, sino que son un recurso que somos capaces de poner en valor y devolver a la tierra para acelerar los ciclos de los nutrientes. Pues eso al final lo que hacemos es llevarlo a un proyecto, como bien decía Alejandro, ¿no? Desde el IMIDRA, a un pequeño piloto donde invitamos a nuestros vecinos a compostar y nos damos cuenta de que la dimensión puede ser mayor, la participación puede ser mayor y de que como lo más importante en todos estos procesos es la sensibilización que podamos hacer de estas iniciativas para que realmente trasciendan, consigan ser un elemento de disrupción y otros ayuntamientos se planteen, se replanteen qué están haciendo, si lo están haciendo bien, de que nuestras familias del municipio se replanteen también si lo están haciendo bien y si pueden cambiar sus hábitos y sus rutinas, pues lo llevamos a un proyecto más complejo en el que ya de repente, pues bueno, aparecen otras redes y otras influencias, ¿no? Formamos parte de la red Terrae, de municipios con territorios agroecológicos, donde su logotipo es una gallina y una cabra, alguna mezcla así muy rara, una especie de Kobe del 92, pero con una gallina y una cabra de colores. Y nos damos cuenta de la influencia que tiene en la economía circular tan poderoso estos animales, ¿no? Que siempre han acompañado la actividad eh, antropológica, ¿no? En el mundo rural y cómo integrarlos en estos ciclos, ¿no? Pues de alguna manera lo hacemos de forma sencilla con los avicomposteros, que es una figura que existe en muchos de los ayuntamientos de la red Terrae, donde bueno, en el gallinero se llevan los restos orgánicos, parte de esos restos orgánicos son para alimentación de esas gallinas, el resto se composta junto con el estructurante de los jardines y de restos del huerto que acompaña ese avicompostero. Un modelo sencillo, que luego la dimensión puede ser mayor o menor en función del reto, del número de familias que tengamos y de lo complejo que sean las relaciones sociales en ese entorno, pero que puede funcionar. Puede funcionar tanto que, bueno, que en nuestro caso pues lleva 4 años funcionando ya un avicompostero junto a un espacio escolar que sirve de aula abierta para el centro educativo y que de forma voluntaria 30 familias, una familia cada día al mes, pues lo cuida, composta y obtiene alimentos eh, para su autoconsumo por el trabajo voluntariado que hacen. Al final, ¿qué es lo que obtenemos? Un gran espacio pedagógico ejemplar
para que bueno, se genere esa sinergia y ese cambio, ¿no?, tan necesario en la mentalidad de todos y todas para que el agrocompostaje finalmente pueda ser una realidad. ¿Por qué digo que finalmente pueda ser una realidad? Porque al final, si no vemos algo tangible, algo que esté funcionando y que ya esté en marcha, es muy difícil que podamos pasar del informe medioambiental, de la evaluación, del proyecto teórico a la acción, ¿no? Entonces, bueno, en pequeñas actuaciones como estas, en ayuntamientos, conseguimos llevarlo adelante. Sumamos además al proyecto municipal las cabras, y ahí sí que es algo muy singular, ¿no? Detectamos que las cabras son unos animales que son desbrozadores natos, que pueden ser el mejor aliado contra la prevención de incendios y que además colaboran en la reducción del volumen de residuos que se genera, por ejemplo, en un ayuntamiento con sus podas, ¿no? Porque previamente ya se alimentan de esas podas, de esos restos, se reducen los volúmenes y los pesos que irían a planta o que se ven de triturar después, y ese triturado luego se incorpora al compostaje. Pero además nos aportan un elemento muy importante para el compost, para ese agrocompostaje, que es todo el mantillo de sus camas, de las zonas de la majada donde se refugian y donde las guardamos para cerrar ese ciclo y que sea todavía más rico, ¿no? En la propia majada hay huerta y se puede incorporar ese material que se obtiene tan beneficioso y bueno, ahora mismo pues el Parque Nacional en sus eh, plantaciones que hacen en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, pues todos los otoños viene a recoger mantillo del rebaño municipal para llevar a sus plantas. Todos los vecinos y vecinas del Guadalcerce de Matalpino, pues igual, cuando llega la época de aportar esos materiales a sus huertas, se conectan también al proyecto y nos piden ese mantillo para llevarlo. Y los animales están haciendo algo muy importante y es cambiar inercias, abrir muchas mentes de que realmente se puede trabajar con elementos tan tradicionales como puede ser un rebaño de cabras, ¿no? Con el pastoreo para cambiar las cosas. Tal es así que, bueno, pues el municipio con estas pequeñas iniciativas al final entra en otras redes, como es en Composta en Red bueno, una red que nosotros veíamos un poco desde fuera, desde lejos, de la que queríamos aprender mucho, pues bueno, ahora mismo presidimos esa red con una ilusión tremenda y creo que se están haciendo grandes cosas para avanzar en el futuro del agrocompostaje, sobre todo por el papel que tiene nuestra red nacional como interlocutora frente al Ministerio, frente al MITECO, y luego en los nodos regionales, pues también la influencia que podamos hacer como ejemplos en otras entidades, como puede ser con el MIDRA o en las direcciones generales de medio ambiente en la Comunidad de Madrid. Como os decía, bueno, pues pequeños saltos desde un proyecto piloto pequeñito, todo el camino que se puede avanzar en 4 años, pues bueno, ahora mismo somos municipio residuo cero, reconocido por Zero Waste Europe, y estamos dentro del programa de certificación de Zero Waste que está realizando para toda Europa, ¿no? Entonces, eh, creo que somos apenas cuatro localidades, pues una es el Boalo, otra creo que es Barcelona y alguna que me dejo por ahí. Pero para que os deis cuenta un poco de la entidad del proyecto, cómo va aumentando su influencia y al final cómo las cosas se pueden cambiar, pues sí, desde una entidad pequeñita y confiando en nuestras raíces, en lo tradicional, en los saberes populares y, por qué no, en quienes mejores lo pueden hacer, ¿no? Que son los ganaderos, los agricultores, los auténticos custodios del mundo rural, que yo creo que al final, si solucionar los problemas con la gestión de los residuos implica una mirada hacia lo rural, hay que apoyarnos sí o sí en estos valores y en estos modelos tradicionales. Em, Corroborar todo lo que ha dicho Alejandro. Conseguimos yo creo que con ese entusiasmo que tiene el ayuntamiento en sus proyectos, contagiar a otros ganaderos que también están en la actividad en el municipio para que se enrolaran en el proyecto del agrocompostaje y bueno, pues todavía estamos con la obtención de los permisos, autorizaciones, etcétera, que yo creo que es algo complicado. Pero bueno, como es algo que también es objeto y muy directo de esta jornada, sí que diré que creo que a modo de soluciones deberíamos de plantear ahora mismo el agrocompostaje, puesto que hay tantas trabas para avanzar en él, equipararlo al compostaje comunitario en cuanto a las solicitudes de
de volúmenes de tratamiento en esos espacios, etcétera, para que fueran en la misma bolsa, en el mismo saco, por lo menos ahora mismo con la normativa que se está discutiendo desde el Ministerio y que luego en cascada nos llega a las comunidades autónomas. Es decir, que un centro de agrocompostaje que tenga las mismas condicionantes en volumen, tratamiento, etcétera, que un espacio comunitario, pues no requiera de más permisos que un espacio comunitario que no lo requiere, porque no se trata como una planta de tratamiento de residuos y para lo que no hay que ser gestor y, por tanto que pueda seguir adelante esas iniciativas. Desde luego no van a ser rentables para los agrocompostadores que las realicen porque necesitarían un volumen mayor para que realmente les rentabilizara la transformación y tratamiento de esas toneladas, pero sí les va a permitir iniciar su andadura, sumarse al volumen de toneladas tratadas en las localidades, ya sea por compostaje comunitario, doméstico o con esa figura del agrocompostaje, y cerrar ciclos, algo que es fundamental, y conectarles socialmente, es decir, que es fundamental que si el sector primario queremos que tenga un futuro mejor en nuestra sociedad por visibilidad y por el reconocimiento de esos circuitos cortos de consumo, pues que pueda ser con esta fórmula, ¿no? Que cada vecino o cada vecina reconozca en su pastor, reconozca en su agricultor hortelano alguien que está prestando un servicio de gestión de la materia orgánica en su municipio. Además, servicio profesional, cualificado y que le está devolviendo, le está poniendo luego en su mesa salud, alimentos y bienestar. Yo creo que es un círculo muy virtuoso y que se puede cerrar y que está al alcance de todos y de todas con experiencias como la del Boalo de Matalpino, que a través de su trabajo en red pues llegan a la red Terrae, llegan a Composta en Red y que ahora también estamos trabajando para que desde la Comisión de Economía Circular de la Federación Madrileña de Municipios, pues bueno, estas experiencias vayan tomando cada vez más importancia. Luego están los números, ¿no? Y que son importantes, que cuando entramos en un ayuntamiento a gestionar esto, pues al final, aunque parezca algo piloto, pequeñito y casi, bueno, pues, singular, ¿no? Que no llega a todo el mundo, experiencias como esta y tan innovadoras lo que hacen es sensibilizar muchísimo y hacen que la gente empiece a recuperar bien los materiales, a reciclar mucho mejor y que, bueno, en los proyectos que ponemos en marcha se cumplan los estándares europeos, es decir, la fracción resto, lo que nos queda en ese cubito gris y que es el rechazo, lo que no podemos todavía valorizar actualmente, pues sea un 10%. Y eso lo han conseguido todas las familias que participan de las experiencias de recogida de residuos puerta a puerta en nuestro municipio y cuya materia orgánica luego va a estos centros de agrocompostaje y de compostaje comunitario, ¿no? Entonces, realmente es un horizonte que parece que está muy lejos y que es muy complicado de alcanzar y sin embargo lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. Cuanto menor es la escala, cuanto más pequeño es el municipio, más fácil es de conseguir estos niveles. Y mayor es la repercusión económica. Por todo lo que va al contenedor amarillo, a los ayuntamientos se nos paga, ¿vale? Todos esos envases, nuestros ayuntamientos están cobrando una factura por lo que se recupera y Ecoembes nos lo paga directamente en las cuentas a los ayuntamientos. Estas cantidades se pueden duplicar o triplicar directamente con proyectos pilotos como este. Y por otro lado, reducimos hasta un 40% el peso de nuestra fracción rechazo, que es por la que pagamos. Entonces dejamos de pagar por llevar a vertedero, a plantas de tratamiento y vertido y empezamos a ingresar el doble, el triple por lo que estamos recuperando, reciclando, simplemente por hacer acciones como esta. Entonces merece la pena desde el punto de vista ambiental y por supuesto, para conseguir alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde el punto de vista económico también, ¿vale? O sea que ahí empezamos a obtener recursos para luego poder seguir mejorando esa sensibilización, ¿no? Recursos que normalmente no nos llegan, pero que gracias a lo que recuperamos y el balance que reequilibramos con la gestión de nuestros residuos, podemos destinar a estos proyectos.